just wanna say thanks to my mother. Please don't cry no more. Please don't cry no more. Please. I just wanna say thanks to my mother. Please don't cry no more. Por este hijo que ya murió. Yo sé que fui un mal son, que ignoraba tus bendiciones, solo pensando en diversiones, trayendo problemas y no atendiendo. Reciban la bienvenida a un nuevo programa de The Merry Go Round, una serie de podcasts sobre hip hop, su cultura, sus historias y sus elementos. Yo soy JK Pops y el día de hoy vamos a estar escuchando una entrevista que le realicé a JMB, uno de los MCs más representativos de la generación de los 2000 en el rap de la ciudad de Bogotá, ex integrante del grupo Clan Hueso Duro. En el mes de agosto tuve la oportunidad de visitar su casa en Villa de Leyva, Boyacá, y sin más preámbulos los dejo con esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, agradecido y contento de participar y de compartir un rato con ustedes. Muchas gracias. La historia de JMB es bastante larga dentro de lo que ha sido el rap en la ciudad de Bogotá. Entonces, creo que más allá como de contar toda la historia de JMB, hablemos de en qué momento de la vida JMB decide ser rapero. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la cultura hip hop? Bueno, pues yo creo que fue pues en la época de colegio, yo creo, más o menos en el año 95. Pues llega a mí por coincidencias, pues en el colegio alguien llevó, creo, un cassette con música de Vico Sí, si no estoy mal. También pues algo de La Etnia, de Gotas, llegó y pues fue como una conexión que hice con este género, ya que me sentía como identificado con las historias que hablaban las canciones, pues ya que contaban lo que estaba pasando en el barrio, lo que me pasaba a mí en ciertos momentos de mi vida, por lo que estaba sucediendo. Entonces fue como esa conexión de que una música reflejara la realidad que vivía yo en ese momento y que vivían pues los barrios en la ciudad, en Bogotá. Yo creo que fue en ese momento que hice como esa conexión que ha durado ya bastante tiempo con el rap. Su hombre, se dice que eso fue como por el 95. ¿Cuántos años tenía JMB en esa época? Tenía como 15 años, si no estoy mal, no, menos. Como 13, 14 años más o menos, creo. Yo ya había visto por ahí en el barrio un par de personas como con la estética ya rapera y como que escuchaban, pasaba por ahí por frente de la casa de alguno de ellos y siempre escuchaba como el beat y sentía como la energía del rap y del hip hop ahí como presente en el barrio. Entonces fue como empezar a conocer un poco acerca de la cultura y del rap y todo lo que lo rodeaba, ¿no? En la canción Hip Hop es mi destino que hizo junto a Damian, JMB cuenta un poco como esa experiencia siendo primero público dentro de la escena del rap. ¿Cuánto tiempo pasó desde este momento en el que conoce esta música en el 95 hasta el momento en que empieza a rapear? Yo creo que pasaron un par de años, más o menos en el 97, si no estoy mal, fue que empecé como a escribir. Entonces fue como 1 año, 2 años de público que pues me empecé como a tratar de conseguir música. Por ahí ya me hablaba con un parcero de ahí del barrio, pues jugábamos micro desde pequeñitos en un equipo. Y ya después me enteré pues que él estaba como más empapado acerca del rap y eso. Ya tenía pues sus cassettes y conseguía música y eso. Entonces fue como empezar a compartir música. Pero sí, fue como 2 años después de conocer y de escuchar mis primeras canciones, de escuchar las primeras canciones de rap, que decido y que tengo como la curiosidad de escribir.
de contar mi propia historia, de decir mi versión, desde mi óptica, contar lo que estaba pasando en el barrio y eso. Y en ese momento fue que como que empecé a explorar el escribir y el rimar y el hacer canciones de rap. O sea, estamos hablando de unos 25 años de hacer música. Sí, señor, más o menos. Han perdido el rumbo de sus sueños, ya no ponen empeño. ¿Acaso no recuerdan lo que me decían cuando pequeño? Quería ser del hip hop, so tienes que ser real. Niño estúpido, no eres de calle, no hables de maldad. Pero me la hicieron vivir en carne propia, con rechazos, risas. Conocí el hip hop con golpes, no con caricias. Era lo que menos esperaba, lo que yo nunca... Precisamente en este tema que hizo con Damian, hay una parte en la que dice: conocí el hip hop con golpes, no con caricias. ¿Por qué pasó? ¿Por qué escribió eso? Pues yo creo que fue, bueno, lo conocí y me sentí identificado y toda la vaina, pero yo creo, no sé si todavía sea lo mismo, pero en esa época era como muy, o sea, era casi que un exclusivo hacerse rapero o escribir canciones o tratar de rapear y toda esa vaina. Entonces en esa época, pues yo era muy pequeño. Las personas que yo conocía como que hacían hip hop y eso por ahí ya eran, pues tenían más edad, y pues ver a un niño intentando rapear o intentando decir cosas o eso era como raro para ellos, yo creo. Entonces no fue como muy bien recibido al inicio, porque incluso yo en una entrevista hace poco contaba eso. Yo conocí varias personas, varios niños también como yo que estaban en ese proceso. Y todos teníamos como esa intención de ponernos a rapear y eso. Y de esos 5 o 6 muchachos que estábamos como empezando, yo fui el que continué, o sea, seguí con la carrera y con la convicción de querer hacer esto. Entonces, pues ya me fui como ganando el respeto de los que en el barrio o en el sector ya hacían rap, hacían hip hop. Y pues lógico que también por parte de pronto de la familia o eso, el hecho de verlo a uno en esa película como desde tan temprana edad también era como que chocaba un poco con las costumbres y con la tradición de las familias, pero bueno, todo se fue por un buen camino. Yo creo que de esa misma experiencia un poco densa con las personas que hacían rap en ese entonces, que de por sí se mantuvo, ¿no? Yo recuerdo, pues yo soy más pollito, ¿no? Yo entré a escuchar rap en el 2006, pero también recuerdo que era un ambiente muy hostil, ¿sí? Sobre todo con el tema de la información, ¿no? Como que Sí. uno preguntaba cualquier cosa que uno no conocía sobre el rap o bueno, sobre el hip hop en general, y terminaba uno atacado, ¿no? Terminaba uno insultado, terminaba uno como con el rabo entre las patas. Y creo que eso mismo hizo que muchos, sobre todo en esta generación del 90, del 2000, hizo que muchos raperos precisamente crecieran como con un carácter agresivo, ¿no? Y con una construcción del ego, pues que ha sido muy propia también de la música rap. Pero entonces entra JMB a la escena, ¿no? Digamos que también en un inicio como bajo estas mismas dinámicas. Pero hay algo que empieza a caracterizar a JMB en los últimos años en su música, en sus canciones, y es un desprendimiento del ego. ¿Cómo ha sido ese proceso de empezar a entablar un diálogo diferente con el ego siendo MC? Es complicado, porque pues desde el principio que está escuchando uno rap, pues el rap en parte, un porcentaje muy alto de las temáticas del rap son esas, son el ego y yo soy el que lo hago mejor y miren lo que estoy haciendo, ganando o logrando a través del rap y de la música. Entonces, pues en cierto grado, y ese competir dentro del rap, que realmente es algo sano también, porque es, pues en todas las ramas o los elementos del hip hop hay una competencia, y es una competencia sana porque es una competencia a través del arte y a través de quién lo hace mejor y quién está en constante evolución logrando cosas más interesantes, ¿no? Entonces sí es como un desprenderse un poco de eso. Es difícil.
Aunque pues yo desde el inicio tenía como otras temáticas, como que eran un poco ajenas, por decirlo así, a lo normal en el rap de Bogotá. Y siempre estaba diciendo o exponiendo mis cosas desde una óptica diferente, desde mi verdad. Entonces llega un momento en que yo por ciertas cosas de la vida yo me doy cuenta que lo importante es la canción. O sea, no soy ni siquiera yo, no es el personaje de J&B, sino la canción y lo que hace la canción por quien la escucha, lo que puede lograr una canción. Y también me doy cuenta de eso por lo que logran algunas canciones de géneros diferentes que ni siquiera son rap ni están cercanos al rap, y lo que han logrado, digamos, en mi persona y en mi ser. Eso me parece muy importante y son géneros que no tienen ese porcentaje de egocentrismo y de competencia, ¿no? Son géneros que son canciones que se sueltan y que se comparten y ya. Entonces, se ha sido un proceso que he llevado por unos años, y no puedo decir en este momento que ya me desprendí y soy un iluminado, pero vamos en ese proceso y es un proceso difícil, es un proceso de conocerse a sí mismo, de hacerse muchas preguntas y pues vamos en ese proceso, aunque sigue ahí, lógico. He hecho rap durante tanto tiempo y esa competencia y ese querer ser mejor y querer superarme sigue estando ahí adentro. Yeah, esta es para los yoes que me acompañan y los que ya tiré de camino hacia la montaña. No es mi hazaña, es del agua que me baña. No estamos solos, actuamos de muchos modos. Somos todas las caras que recogemos con los años. Cargamos lodo en el lomo y vamos en codos, arrastrando una carga que nos frena y nos hace daño. Bueno, parce, creo que una de las cosas que marcan el camino de J&B fue la integración con Clan Hueso Duro. Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia de hacer parte de esta agrupación que pues ha sido también una de las agrupaciones insignias del rap de los 2000 en Bogotá, en Colombia. Y bueno, también, ¿qué pasó? ¿En qué momento J&B decide seguir su camino solo? Bueno, pues con el grupo nos conocimos del barrio. Primero se armó una agrupación ahí en el Garcés que se llamaba Mentes Rebeldes, y esta agrupación participaba en unos conciertos en la zona quinta, en Santa Librada, Alfonso López, Marichuela, creo también que habían conciertos, y allá pues iban agrupaciones de otros sectores de Bogotá, y decidimos armar un grupo con otros integrantes de otras agrupaciones que asistían también a esos conciertos, y de ahí nace el Clan Hueso Duro, de ahí nace el grupo, y fueron 10 años que estuve yo en la agrupación. Durante mi estadía en la agrupación nosotros empezamos a hacer el primer disco con productores pues externos a la agrupación, y ese primer disco no sale al mercado porque los productores que estaban haciendo ese primer disco se perdieron y no aparecieron después. Como cosa rara. Sí, no aparecieron. Entonces ahí yo vi la necesidad de empezar a producir. Yo dije, ya había visto los equipos, la manera en que lo hacían, y dije, bueno, yo lo puedo hacer. Entonces arranqué a producir en ese momento y a hacer el primer disco del grupo. Sacamos el primer disco, sacamos el segundo, tuvimos participación en unos conciertos muy bacanos en Hip Hop al Parque un par de veces también como invitados, y ya llega el momento en que ya después de 10 años con la agrupación yo sentía como que quería dar mi versión completa, o de tener un disco completo en donde mi voz fuera protagonista y donde mi pensamiento y donde mi visión fuera protagonista al 100%. Entonces empecé a trabajar mi disco solo
y ya decidí dejar de hacer parte de la agrupación por esto, porque pues sentía que ya era tiempo de cerrar ese ciclo y era tiempo de empezar con mi carrera como solista. Duré 10 años aproximadamente en el grupo y pues fue una experiencia muy bacana pisar tantas tarimas y lograr tantas cosas bonitas, tantas cosas chéveres que logramos con la agrupación. I'm coming to fuck your face, fuck your crew, fuck your beat, fuck your hood, fuck your pain, fuck your crew, fuck your beat, fuck your crew. Ya know me, I know you, HBC is my crew. You get it suck, my digmada, you get it suck, my digmada. Desde que entré a la cultura no dejo de representar la Bien bacano, ¿no? A mí este tema me parece importante porque digamos que yo he tenido como la oportunidad de dialogar con muchos pelados que apenas están empezando como a conocer un poco la música rap y la cultura hip hop. Y pues hay muchos referentes que uno tiene que ellos no conocen, ¿sí? Pues hay una generación de por medio. Y a mí me gusta, digamos, que tocar estos temas porque yo estudié muy cerca del barrio de Hueso Duro, del Garcés Navas. Y Clan Hueso Duro era una institución, parce. Sí, era una institución en Engativá, sí, era como un referente simbólico increíble, ¿no? Era como que en las calles había mucho respeto por Hueso Duro. Cuando JMB empieza a caminar solo, digamos que cambian esas dinámicas de barrio, sí, que cambia, porque igual hay un cambio, ¿no? Cuando uno escucha temas de Hueso Duro, digamos que hay unas intenciones, hay unos contenidos muy específicos, pero cuando uno empieza a escuchar a JMB aparte en su caminar individual, el contenido cambia, ¿sí? Se sigue situando en el barrio, pero creo que empieza a darle como un punto de vista diferente, ¿no? Como alternativo. No sé hasta qué punto contrario, porque no lo veo tan así, pero sí quizás como a utilizar otro tipo de narrativa. Sí, pues precisamente lo que le decía ahorita, yo quería mostrar esa narrativa mía y ese punto de vista mío, que incluso en las canciones con Clan Hueso Duro yo tengo mis letras diferentes y también digo mis cosas que van de pronto hacia el otro lado de lo que iban las letras de los otros MCs del grupo. Porque pues lógico que cada uno tenía sus vivencias y su vida y su experiencia con el barrio y con la calle y toda la vuelta. Yo desde el principio e incluso cuando estaba en Clan Hueso Duro tenía una relación con la calle diferente a la que tenían ellos. Y en parte salirme del grupo para mostrar esa visión que, como usted lo dice, no es contraria, es una visión, yo lo veía como mirar más allá, como que qué pasa detrás de esas historias tan crudas y tan crueles que ve uno en los barrios, qué está pasando detrás, qué le pasa a la mamá de quien cometió un delito, qué le pasa a la familia de la persona a la que asesinaron en el barrio, qué le pasa a los hijos de una persona que está consumiendo drogas. Y siempre había sido así. Incluso yo casi no salía con el grupo porque yo me quedaba en el estudio después de los ensayos mezclando las canciones o haciendo más beats o escribiendo. Y nosotros ensayábamos los sábados y ellos salían de fiesta y por ahí a la calle a vivir su vida. Y yo me quedaba casi siempre en el estudio, entonces mi relación con la calle siguió siendo la misma incluso después de salir del grupo, porque mi relación con la calle no dependía de estar en Hueso Duro o no estar en Hueso Duro, sino era como una visión diferente. Pues nunca tuve vicios y afortunadamente tampoco tuve que cometer cosas de las cuales me tenga que arrepentir o de la necesidad de cometer delitos o cosas así. Nunca estuve como dentro de ese mundo, siempre estuve como un espectador de la vaina y viendo. Por eso también yo creo que entendí la calle de una forma diferente. Pues, vi parceros que los mataron, vi parceros que cayeron en la cárcel y estuvieron pasando tiempo allá.
perdidos otros en las drogas, entonces pues sí fue como una visión aparte, aún sabiendo que sé que es la calle y que sé de lo que llaman ahora códigos, que es simplemente ser leal a los amigos y ser leal a la gente y ser leal a uno mismo y a sus principios. Entonces fue como que siguió siendo la misma la dinámica mía, ¿no? Igual, incluso ahora, en este momento también tengo amigos del barrio y de la calle y de todo lado. Colombia huele a sangre, Colombia muere de hambre, Colombia vive la vida cerrando los ojos ante el que abusa, Colombia inocente tras los barrotes de la injusticia espera, Colombia lucha, protesta, pelea y no se enteran que la gente en la calle se mata, traiciona, nadie reacciona, derechos violan, no perdonan, participación de la gente ni se menciona. ¿Acaso seguimos creyendo en quienes manejan nuestras leyes? Si nos gobiernan las guerrillas que se olvidaron. Yo le iba a hacer otra pregunta, pero su merced tocó un tema que yo creo que nos podemos ir por ahí de una vez. Acabo de hablar de códigos, parce. Sí, digamos que la calle mantiene unos códigos, la cultura hip hop también tiene unos códigos. Sin embargo, digamos que una de las cosas que caracteriza al hip hop en Colombia en todos sus elementos, porque no solo pasa en la música rap, es precisamente esa falta de códigos en quienes lo practican. Ya sea por desconocimiento o ya sea porque el mismo carácter de las personas pues es diferente, ¿no? Digamos que también es en contraposición a lo que plantean estos códigos, que igual a la hora 20 tampoco es que sean leyes o normas que se deban cumplir al 100% para estar dentro del hip hop. ¿Cómo están las cosas en este país? Y tras 25 años de ver la evolución, ¿cree que hay esperanza de alguna vez ver al hip hop en Colombia de manera masiva respetando ese tipo de códigos? Pues mi hermano, si no ha pasado en Estados Unidos, yo creo, poniendo como por ejemplo, yo escucho mucha música de Estados Unidos y mucho rap de Estados Unidos, y yo creo que es lo mismo. Hay un porcentaje de raperos que se quedan respetando los códigos y que se quedan haciendo hip hop de la manera que supuestamente es correcta o que es como aceptable para los mismos raperos y para la gente más como fiel a la vuelta. Y hay otro porcentaje que también se va para el otro lado y experimentan más y hacen cosas diferentes y ya se meten como más en la industria y de pronto se dejan llevar un poco más por la plata, el dinero y la vuelta y pues trazan su camino de otra manera y por otro rumbo. Yo creo que aquí pasa lo mismo y está pasando. Hay cierto sector del rap que se mantiene, incluso algunos podrían decir que yo no cumplo los códigos del rap. Por rapear en inglés, por hacer canciones diferentes, incluso trap, drill, todo eso que son nombres, pero que son realmente rap. O sea, yo lo vivo como rap y a mí me importa, me gusta experimentar musicalmente, pero también me gusta mantener las letras con un contenido que ayude y que pueda servir en algo a alguien. Entonces, para cierto sector de acá, pueda que yo no sea ya rapero real, por decirlo así. Y para mí, algunos otros, pueda que también hayan cogido otro rumbo. Entonces, yo creo que los códigos y las reglas son para romperlas también. Y ¿por qué no cuestionarse si deben estar ahí, si deben existir o no deben existir? O si hay razones válidas y realmente importantes para juzgar a alguien por no cumplir los códigos. Entonces es como que todo el mundo debería tener la libertad de hacer y de experimentar con su música y con su arte y con lo que está haciendo. O un DJ que se mantiene tocando en solo vinilo puede decir que alguien que use Serato no cumple los códigos y no es real. Y el que toca en Serato y escucha a otro DJ que está poniendo otros géneros y otro también puede pensar lo mismo. Entonces es como eso, siempre van a haber como sectores que acogen algo y se quedan ahí y otras personas que no se sienten cómodas ahí y salen. Entonces yo creo que sí, si no ha pasado en Estados Unidos, que cuántos años llevan y cuánto nos llevan también de ventaja en cuanto a tiempo con la cultura y con el rap. No creo que pase acá que como que la vaina sí va a ir creciendo y va a tener una importancia el rap
que cumple o que se mantiene ahí dentro de esas normas, pero pues va a existir de todo siempre, yo creo. Esa visión está chimba. Sí, sobre todo este tipo de preguntas se hacen también porque en Hip Hop Sofía, si bien como que somos fieles a ciertos principios, fundamentos y códigos dentro de la cultura, creo que también somos muy conscientes de la importancia de cuestionar y de dialogar, ¿no? Porque a la hora 20 creo que también es algo que falta mucho en Colombia, es esa capacidad de diálogo, ¿no? Siempre alguien piensa diferente y de una se ataca y es lo que Sí. yo diga y punto. Entonces, pues chévere también tener ese tipo de visiones. Hablemos de Mi Arma, una canción que dura 1 minuto. Y yo recuerdo mucho, así en la época del colegio, cuando llega un rumor a mis oídos. Ah, parce, es que robaron al JMB, se le metieron al estudio. No sé hasta qué punto esa canción está relacionada con eso, no sé si eso fue real, porque vuelvo y digo, son cosas que son rumores que entre los barrios pues van llegando. Pero ¿qué pasa? ¿Eso fue real? ¿Sí sucedió? ¿Esta canción qué tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver mucho. Creo que fue en esa época que salió la canción y sí fue real que se me metieron a la casa y sacaron. Fue muy extraño porque, o sea, yo tenía el estudio en el 3er piso de una casa ahí en el Garcés y se metieron y sacaron el computador, que era un computador viejo, pues era una torre de esas viejas y soltaron los cables y se llevaron, que era realmente lo más valioso porque yo tenía ya casi terminado mi primer álbum ahí y tenía muchos archivos, muchos beats, tenía muchas cosas importantes ahí. Se llevaron eso, se llevaron como un controlador MIDI que tenía, pero lo chistoso era que había como un iPod por ahí, estaban los monitores, habían otro poco de cosas que no se llevaron. Entonces fue muy raro, nunca supe qué pasó, pero yo creo que esa canción sí, tiene mucho que ver porque fue después como de ese choque y de esa vaina. Y esa canción, si no estoy mal, porque no me acuerdo muy bien, creo que en esa canción digo eso, como que mi arma no es ir a tomar venganza para meterme en más problemas, para caer en el juego de la calle o del ego, por decirlo así, de que yo siendo JMB me van a robar y no va a pasar nada. Entonces esa canción es como un demostrar de que, bueno, mi arma es hacer canciones y mi arma es demostrar que la música no está en ese computador, que la música no está en ese controlador, sino que la música está en mí y sigue ahí. Entonces es simplemente adquirir otro par de herramientas de nuevo y volver a retomar. Entonces incluso si hasta ahora me pasa mucho con muchas canciones que después de escucharlas como que empiezo ya con los años a descubrir cosas que quería decir o que estaban detrás de la canción y me parece muy bacano. Sí, esa canción tiene mucho que ver con eso y con otros sucesos también que pasaban pues en mi vida, ¿no? Pero principalmente con eso, con ese robo que tuve, que pues fue un golpe duro, pero al mes yo ya tenía un controlador, computador y ya estaba otra vez grabando el disco. Domingo 25 de noviembre 2007, las 2 de la mañana y yo arreglando el mierdero que tengo en el estudio, todo tirado por todos lados, pues la noche anterior algo malo había pasado y como yo no me desquito con la gente, no saco la roja ni me la sacan por paciente. Juanito dijo soy bueno, no huevón, tiene la razón, afortunadamente mi arma es un don y con la misma puñaleo el renglón y la razón de no venganza es que me sobra corazón, la sangre, el sudor, el llanto lo dejo al home en cabina, tal vez se me noten algunas rimas. Ya sea como productor, ya sea como MC o como artista en cualquier género incluso, escoger el camino de la música en este país es una decisión difícil. Y más allá de tomar la decisión, caminar la vida bajo esa decisión es muy difícil. ¿Qué ha sido lo más complejo de sobrellevar a lo largo de su carrera desde que decidió hacer música? Yo creo que es difícil acá y es difícil en todo lado. Y creo que es más difícil cuando usted entra a la música por amor a la música. Cuando usted entra a la música pensando en que se va a hacer millonario y en que va a entrar a la industria y lo va a hacer,
Si es realmente disciplinado y todo, pues lo hace y lo logra y ahí se evita muchos problemas que tenemos los que entramos a esta vaina por el simple placer de expresarnos y de contar cosas. Yo creo que el dedicarme al 100% a esto ha sido el dilema más grande. Porque pues en cierto momento, pues cuando tenía 15 años, 16 años, pues no había lío porque no tenía que conseguir plata para nada. Simplemente estaba era ensayando, escribiendo, haciendo beats, ta, 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 ta. Después pues entra la dinámica de que bueno, ¿qué va a hacer? Tiene que buscar un trabajo, tiene que conseguir plata. Y es la dinámica también de la ciudad y de pues la tradición de la educación de este país y todo que nos lleva para ese lado siempre. Mijo, usted tiene que conseguir plata, comprarse su casita, buscar la pensión, entonces hágale por ese lado. Entonces, esa misma dinámica de tener que conseguir dinero y de no ver la música como una manera de conseguir dinero, ha sido lo más complicado, yo creo, incluso hasta este momento. Incluso hasta este momento porque, digamos, hace unos años cuando yo sacaba los discos, me paraba en Hip Hop al Parque y vendía mis discos y ahí me hacía un dinero que me servía para poder seguir haciendo música y eso. Ahorita con las dinámicas de plataformas y eso, de redes sociales, todo ha cambiado y toda la vuelta como que se maneja de una forma diferente. Entonces he estado como en ese buscar la manera de poder dedicarme al 100% a hacer música. Yo creo que eso ha sido lo más difícil. De resto, yo creo que es más que cualquier otra cosa, estoy agradecido con todo lo que he aprendido y con todo el respeto, por decirlo así, que me he ganado tratando de hacer las cosas bien y siendo fiel a mis convicciones y a mis principios y a mis ideales. ¿Alguna vez has escuchado sobre el quinto elemento del hip hop? No, la verdad no. ¿Tiene información, digamos, sobre lo que hizo Universal Zulu Nation? Totalmente no. No, sé que es un proceso como más social, me parece, pero no, la verdad no. Que de hecho es una respuesta muy común en Colombia. Sí, digamos que este tipo de preguntas se la hemos hecho a muchas personas que han practicado los elementos del hip hop y suele ser una respuesta común, ¿no? Creo que parte del objetivo que tenemos como Hip Hop Sofía es ayudar un poco como la difusión de este tipo de cosas que han existido desde el principio y que es necesario hablarlo. Entonces, digamos que así como por encima, cuando Universal Zulu Nation tuvo, digamos, como esa intención de organizar al hip hop como una cultura, como un movimiento cultural en los años 70, ellos inicialmente hablaban de que el hip hop eran 5 elementos. A diferencia de algo que hemos tenido aquí en Colombia, que es como un concepto que siempre ha girado alrededor de 4. El quinto elemento, desde esa filosofía de Universal Zulu Nation, era el conocimiento. ¿Sí? Era como ese elemento transversal que no era artístico, ¿sí? Que no era algo que tú pudieras practicar de manera física, así como que pudieras desarrollar así un arte a través de eso, pero que sí se hacía, digamos, como que hacía un enfoque de que la cultura hip hop era algo más allá del arte, ¿no? Y digamos que a partir de ese quinto elemento, Universal Zulu Nation siempre inculcaba el hecho de conocerse a sí mismo, de conocer sus raíces. Y eso me parece curioso porque de alguna u otra forma algunos referentes, como en el caso de JMB, aunque en su respuesta sea aún no conozco ese quinto elemento, lo refleja. Sí, es como que el hip hop en su esencia lo habita. Sí, es que no es como el mismo elemento como usted lo explica, es intangible, o sea, no se puede en cierta manera describir o como ilustrar de alguna manera sencilla, que en el hip hop está muy, muy presente, así no esté presente, pero, sí, pero está muy presente en todo. Tal vez también porque este género y esta cultura le llega a mucha gente que necesita ese conocimiento y está enfocada para gente que
que necesita eso. Y realmente sí, yo no he sido como muy estudioso, pero de los elementos y de toda esta historia, pero ahí está. O sea, no, en las letras, en las canciones y en el caminar en esta cultura lo va llevando hacia allá, hacia ese quinto elemento. En los años 90 aproximadamente empieza o aparece por primera vez el término educación hip hop. Esto se hacía como en unas reuniones que hacían diferentes hip hopas y hip hoppers, así como de todos los elementos que se reunían a hablar, a dialogar para dónde iba el hip hop, que era un momento también muy, digamos que en el contexto de que la industria empezaba como a apropiarse de los elementos, aparece el gangsta rap, sí, como que se empieza a perder la visión, y en estas reuniones se empiezan a decir: hay una necesidad de que exista la educación hip hop para las futuras generaciones, ¿sí? Para que los que vienen sepan qué fue lo que pasó en un principio y no se queden precisamente únicamente con esa visión de la televisión de que el hip hop son drogas, violencias y lujos y joyas. ¿Qué opinión tiene sobre ese término, educación hip hop? ¿Qué le parece? ¿Qué le hace sentir? ¿Qué le hace pensar? Pues vea que desde hace mucho tiempo, pues esa educación hip hop de primer golpe me hace acordar de muchas escuelas de hip hop donde enseñaban a rapear, hace muchos años. Y yo no iba como con ese concepto. Yo decía, pero mierda, a mí no me enseñaron. A mí nadie me enseñó a rapear. Yo aprendí a rapear rapeando. Entonces como que lo de las escuelas y esto yo decía, pero se me hacía como raro en ese momento, hace muchos años. Digamos lo del break, lo del DJ, graffiti, hay cosas como técnicas que son importantes de enseñar y que a partir de ahí usted tome su estilo y coja su manera de hacerlo. Ahora que lo nombra esto como educación hip hop y como lo plantea, me parece que es importante. ¿Por qué no? No el hecho de decir que una u otra manera de hacer música o de hacer rap o de contar una historia está bien o está mal, sino por el hecho de saber que va más allá. O sea, como dar a entender ese quinto elemento que no tenemos tan presente y creemos que el rap es rap y ya. Pero ese contenido que hay detrás o esa intención que tiene la música y que tiene el rap en particular esté más presente, sí está chévere. Está chévere, me parece importante. Pero por otro lado también eso me lleva a pensar de que no todo puede ser igual y que las visiones son diferentes y que las vidas son diferentes. Y si todos nos ponemos a contar las historias de la manera en que las cuenta JMV, ¿qué gracia va a tener esto? Tiene que existir el que cuenta desde su visión de la manera más cruda la vida en las calles, que son drogas y que es buscar plata y que es delincuencia y que son delitos y que son cosas así. ¿Por qué? Porque lo está contando desde ahí. Yo lo conté desde otra perspectiva. Entonces pues también choca en mí un poco como ese esperar de que el rap sea, por no decirlo de otra manera, positivo siempre. De pronto ese gangsta rap, como usted lo nombraba ahorita, ha sido gracias a ese gangsta rap que muchos chinos se sienten identificados con esta vaina, se meten ahí y después descubren por no nombrar a nadie más, descubren a un JMV que les está diciendo otra cosa y pueda que uno o dos de esos personajes empiecen a pensar diferente o empiecen a ver la vaina diferente. Entonces yo creo que todo tiene que existir, incluso esta educación hip hop que usted me nombra, que es como la intención del hip hop realmente cuál es o cuál fue desde un principio, ¿no? Cuál fue la intención con la que lo crearon y con la que empezó esta vaina. Entonces sí me parece chévere, no, en este momento ya no me suena mal del todo. Hace 15 años yo diría que tal, que eso a mí no me enseñó a rapear nadie. Pero me parecía curioso en esa época que en una escuela de hip hop, de rap, o que alguien enseñara a rapear gente. Y sí veía muchos ejemplos de que esta gente que se iba a una escuela a aprender a rapear, rapeaban igual que el que les enseñaba a rapear. Entonces también por eso me incomodaba un poco.
pero ya viéndolo así desde esta época, me parece importante en cuanto al conocimiento, ¿no? Sí, y que igual, pues digamos que el término de educación hip hop no es un término oficial, sino es como un concepto que uno puede encontrar escrito y que sea como al pie de la letra tal cosa, porque por sí es algo que apenas se está explorando, ¿no? Que a pesar de que se puso sobre la mesa hace 30 años, se sigue explorando. Sobre todo por eso, por esa diversidad. Incluso cuando se habla de educación hip hop, pueden haber muchas opiniones en contra de que ni siquiera se puede hablar de educación hip hop porque el término educación pues es algo también mucho más profundo, pero en algunos procesos puede que funcione, puede que no. De hecho, a mí incluso me invitaron y bueno, hace un tiempito no, pero me invitaban que a dictar talleres, que de producción, que de MC, y yo siempre como que le sacaba el cuerpo a esto, hasta que un día fui a dar un taller como de producción, era como el taller como de hip hop y la vaina, como una vaina técnica, entonces yo como que contaba como esta experiencia de encontrarse usted mismo y de encontrar de qué manera quiere contar la historia y era más que enseñar a rapear o cómo escribir o eso era, en parte eso era lo que yo creo que ahora pensándolo, como el enseñarle a escribir a alguien o enseñarle, mucha gente llegaba a mi estudio en algún momento a grabar una canción y me decía, esto sí está bien, esta letra sí está bien, y yo quién soy para juzgarle la letra a alguien. Yo no estoy en sus zapatos, yo no tengo sus ojos y no estoy viendo a través de sus ojos su experiencia. Entonces eso era más como lo que me ponía a pensar, como en decirle a alguien qué escribir me parece como raro. no, y también es importante ese punto de vista porque el término educación hip hop es un término tan en el aire, tan intangible, que de hecho pues quienes estén escuchando en la página de Hip Hop Sofía hay 2 artículos que se centran en el tema de educación hip hop y en ellos describo un poco como cuáles son esas posibles diferentes ideas de lo que puede ser educación hip hop. Porque la idea del proceso de formación artístico, ¿sí? del hecho de enseñar una técnica como tal, es una visión, pero no es la única visión que se ha tenido, digamos, en ese término de educación hip hop que puede ser tan grande. Y le pongo un ejemplo, así como por nombrar varios. Le voy a poner 2, uno extranjero y uno aquí nacional. Empecemos por el nacional. En Usme, en Bogotá, hay un MC, hay un rapero que se llama Cerbero Nativo. Ejerce su profesión en un colegio y el man lo que hizo fue no pensarse en la idea de llevar un proceso de rap para que los pelados aprendieran a rapear, ¿sí? De enseñarles sus técnicas, de decir cómo debe escribir o qué debe hacer, sino el loco lo que hizo fue como el rap se vuelve también una herramienta dentro del colegio, dentro de la formación estudiantil, para que los pelados se acerquen a la literatura. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el man como que empieza a incitar en algunos pelados el ejercicio de hacer rap, ¿sí? Pero digamos con un enfoque de llevar, digamos que obras literarias, poemas, libros, a versiones de rap, ¿sí? Y digamos que eso empieza a generar un acercamiento distinto de lo que puede ser un estudiante que recibe una clase sentado en un salón viendo a un profesor diciéndole qué tiene que hacer, y en donde ya puede explorar y puede decir como que, oiga, espere, qué chimba hacer música a partir de lo que yo estoy aprendiendo. Ajá. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que sería como el extranjero, en Estados Unidos hay una idea que se llama, no sé si todavía exista, pero en su momento la hubo, que era Dropping Science, que también era un profesor, no recuerdo el área específicamente, pero el man lo que hace es como, vamos a hacer unas competencias de rap científico. Ajá. Sí, entonces como que en la escuela donde estaban se le decía a los estudiantes como que vamos a hacer unas batallas, cada uno va a tener unas temáticas científicas, ¿sí? Que de la célula, que sí, no sé, o sea, como química, sí, biología, y tienen que hacer rap con eso. Hicieron las batallas, de hecho uno de los jueces era de Wu-Tang Clan,
Y obviamente había un acompañamiento, ¿sí? O sea, no era solo como que hagan las batallas y ya, sino también cómo se acompañaba ese proceso de hacer rap, pero con un enfoque educativo, que si se da cuenta es una visión muy diferente a enseñarle a alguien a rapear. Sí, claro. Y que no hace que una sea mejor que la otra, Ajá. pero que ahí es donde empezamos a decir el enfoque de educación hip hop puede encerrar Puede ser, muchas sí, cosas. claro, claro. Y por ese lado está chévere como utilizar como herramienta el rap para incluso llamar la atención de los muchachos a otros temas. Porque muchos chinos en los colegios les encanta el rap y de todo, pero pues no está en las aulas, no está en las temáticas ni en la manera de educar. Entonces sí es chévere que el rap se use como una herramienta para acercarlos al conocimiento, a ese quinto elemento de la misma cultura. Está chévere, por ese lado me parece interesante, chévere. Yo me levanto en la mañana y sigo siendo hardcore. Yo no fumo marihuana y sigo siendo hardcore. Ya no creo en lo que dices, más bien limpia tus narices. Calles lo que recomiendas, no que pap es mejor. Yo me levanto en la mañana y sigo siendo hardcore. Yo no fumo marihuana y sigo siendo hardcore. Yo no creo en lo que dices, más bien limpia. Y bueno, aquí le voy a hacer una pregunta a Uli, porque las escribí por separado, pero vea cómo se va tejiendo todo aquí. Tras bambalinas hablábamos un poco como del ejercicio que ha tenido JMB como padre. Las compañeras de Hip Hop Sofía estaban haciendo unas entrevistas sobre un tema que eran las maternidades hip hop. Cómo ha sido el habitar la cultura hip hop siendo madres para algunas personas en diferentes elementos, para algunas mujeres. Y hablamos aquí, antes de iniciar el podcast, un poco cómo era esa experiencia de ser padre como JMB, porque de hecho en ese tema de abordar las maternidades, cuestionábamos mucho el tema también de las paternidades dentro de la cultura hip hop, sobre todo porque en su mayoría son paternidades ausentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser padre haciendo parte de una cultura como la cultura hip hop? Porque puede llevarle dificultades o beneficios, eso es lo que queremos saber, pero también cómo lo enlaza JMB con la educación que está teniendo en casa para su hija, que es un tema que quiero enlazar, ¿no? Como esa educación sí, esa visión de la educación siendo padre y siendo rapero. Sí. Bueno, pues ese tema es largo también. Bueno, con mi hija, pues a partir de que ella, desde el momento en que nace mi hija, yo tengo dos niños que uno ya no es niño. Uno grandote que tiene 23 años, que se vivió toda la época de más activa mía en el hip hop y como en el movimiento y en los conciertos y en toda esta vuelta. Y mi niña nace hace 7 años. Hace 7 años nace y pues personalmente me cambia de una manera gigante, cambia mi percepción del mundo, me siembra infinitas preguntas y pues ahí mismo también, pues si como persona cambio, lógico que en mi quehacer diario, que es la música y que es el rap, está cambiando también mi forma de hacerlo, ¿no? Yo creo que la vida y la vida dentro del hip hop y fuera del hip hop me cambió a partir de ese momento y ha cambiado mi manera de hacer música. La paternidad dentro del hip hop, no, yo no la veo así, es como la paternidad y ya. Uh-huh. Yo podría estar haciendo otra cosa y igual soy papá y estoy feliz con ella. Más bien la paternidad sí afectó un poco al hip hop o cambió un poco al hip hop y cambió mi manera de hacerlo. Y a partir del momento en que nace mi hija, yo hice una pausa de bastantes años de no hacer canciones porque estaba contemplando el milagro de tener una hija y de verla crecer y de verla aprender estaba más que esperando de que ella aprendiera de mí, estaba aprendiendo de ella y estaba viéndome en sus ojos y en sus acciones.
Entonces ha sido maravilloso, yo no tengo quejas. Un amigo me dijo cuando se enteró de que yo iba a ser papá, me dijo, le espera la felicidad más angustiante que va a tener en la vida. Un amigo que es director de cine. Y yo todavía lo veo así, es una felicidad que me inunda cada vez que la veo y una preocupación gigante también. Entonces, a partir de esa preocupación y de esa felicidad, me nacen dudas grandísimas acerca de cómo están creciendo los niños, cómo va a crecer mi niña, qué educación le voy a dar, en qué entorno va a crecer. Entonces, desde ese momento ya me entran las ganas de vivir en otro entorno y de que ella crezca en ese otro entorno, de educarla en casa. Conocí esta opción porque hace 10 años no tenía ni idea, pero después de que nace la niña, pues tomamos la opción de educarla en casa, de que ella esté en la casa y que socialice con los niños, no en un aula sentada, uniformada, cumpliendo un horario, sino que socialice en un parque, que socialice en clases de algún deporte, de algún tipo de expresión artística. Entonces esa es la educación que estamos llevando con ella y estamos felices, estamos creciendo en otro entorno también con ella. Y no, la paternidad ha sido maravillosa, yo he estado 100% con ella, afortunadamente trabajo en la casa y estoy con ella todo el tiempo. Esta pregunta sobre todo va para quienes nos escuchan, o sea, la respuesta es para quienes nos escuchan y bueno, particularmente que habiten cuerpos masculinos, porque digamos que para allá va el tema. ¿Cree que hay una necesidad específicamente en los hombres que habitan la cultura hip hop en cuestionar y reflexionar sobre la forma en la que las paternidades se vuelven ausentes? Totalmente, y lo veo desde el lado no de juzgar. Afortunadamente yo con mi pareja tengo una relación maravillosa, lógico que con problemas y de todo, pero tenemos una muy buena relación y lo hago desde el lado de ponerme a pensar qué haría yo en este momento sin mi hija, o sea, sin estar presente para ella. Y no juzgo, sino llego a entender un poco de pronto la tristeza de muchos hombres que no están presentes en la vida de sus hijos porque no funcionó con la pareja o porque, bueno, lo que sea que haya pasado. Y me pongo a pensar en ese no estar presente en la vida de mi hija y me parece una situación muy difícil. Entonces, más allá de pronto ponernos a juzgar quién está ausente, sería importante mirar por qué está pasando esta persona también. Digamos, en casos muy cercanos conozco padres que están ausentes y que sé que en el fondo esa tristeza de no estar presente con su hijo lo lleva a cometer otros errores o lo lleva a vicios y a consumos, de pronto para tapar ese vacío que sienten. Hay que estar presentes sí o sí en la vida de ellos. Yo no me veo estando ausente de la vida de mi hija para tratar de guiarla por el mejor camino y para, como decía ahorita, aprender de ella. Entonces sí hay una responsabilidad muy grande si usted decide ser papá o no decidió, sino le tocó, pero hay una responsabilidad muy grande. Y eso cada quien pues lo irá entendiendo a su debido tiempo, yo creo. No recuerdo ahorita en qué canción, pero hay una canción en la que JMB dice algo así como que, a pesar de que siempre ha hecho rap y que al día de hoy sigue haciendo rap, algo así como que no es rapero, ¿sí? O sea, como que no se identifica con esa etiqueta, que de pronto también es una etiqueta impuesta por el círculo, por el movimiento. Pero aún así, para muchos JMB es un referente de lo que es ser un MC en Colombia. ¿Qué es ser MC para JMB? ¿Y cree que hay diferencia entre ser MC y ser rapero? Carajo. Pues mi hermano, yo sí lo digo en varias ocasiones, en varias canciones digo eso.
porque no me siento rapero, porque no, en muchas etapas de mi vida no tengo como la estética o la forma de vestir de un rapero, porque digamos yo no hago freestyle y nunca me acostumbré a hacer freestyle y no soy bueno para el freestyle. La diferencia entre un rapero y un MC, yo creo que el rapero es quien está cercano a la cultura. O sea, un DJ es rapero. Quien escucha rap es rapero. Los que asisten a Hip Hop al Parque, que son 10.000, 100.000 personas, son raperos, pero no todos son MCs. Yo creo que esa es la diferencia. El MC es quien se dedica a escribir y a interpretar de manera rapeada lo que está escribiendo. Yo creo que es eso. Y quien conecta con la gente, quien conecta con estos raperos, es un MC. Yo creo que esa es como la diferencia. Rapero puede ser cualquiera, pero MC no muchos, yo creo. No sé. Desde mi ignorancia creo eso. Pueda que esta opinión cambie en unos años y hace 15 años era totalmente diferente porque éramos más radicales, pero pues a partir de que va pasando el tiempo, vamos creciendo y vamos entendiendo la vida desde otra manera, pues analizamos las cosas diferentes. Entonces sí, como que un MC es quien escribe, porque esa es otra parte también, porque yo después me enteré de que uno de mis grupos favoritos era de 4 personas y una escribía las letras de los otros y eso me pareció también como que raro, yo como que mierda, ¿cómo así que? Entonces yo creo que MC es quien escribe, interpreta de forma rapeada, ¿por qué no? Y también puede cantar a la vez sus letras, sus escritos. Hay visiones dentro de lo que es el arte del MC como tal, que han llevado precisamente la visión del ser MC a un nivel un poco más profundo, sacándolo del contexto de la música rap. Voy a poner un ejemplo un poco teórico, hablando de MCs a KRS-One. El man plantea en algún momento que el MC, si bien es un ejercicio que está vinculado a la música rap, realmente tiene más que ver con una habilidad humana que ha existido desde tiempos ancestrales y que tiene que ver más con el dominio de la palabra y con la forma en la que existe un vínculo y un ejercicio de la palabra consciente. Y digamos que desde allí plantea el hecho de que los MCs han existido desde tiempos antiguos, incluso antes de que esto se llamara hip hop, incluso antes de que esto se llamara MCs. Su merced, ¿qué piensa de esa visión? ¿Qué le permite sentir? ¿Cree que los MCs sí puedan llegar como, o que sí se pueda tener una visión de ser MC de esa manera tan profunda? ¿O JMB lo ve de pronto de una manera un poco más cercana históricamente? Yo la veo más cercana y más allegada al hip hop, porque yo desde antes del rap no sabía que era un MC. O sea, sí conocía canciones de otros géneros o algo que me decía algo y que me llegaba, pero no a partir de que entro al rap, es que entiendo o que conozco y reconozco esa palabra MC. Pero si lo dice que eres Juan, pues creámosla, hermano. Por eso mismo es que yo no me gusta etiquetarme, ¿verdad? Por eso mismo no me gusta decir que soy MC, por eso no puedo decir que soy músico tampoco, porque de pronto un músico que lee partituras y que es un berraco tocando 10 instrumentos va a decir, ese tipo que está hablando. Entonces esas son conceptos. Básicamente en lo que está hablando, en el concepto que da KRS-One, me parece importante y es profundo, pero yo realmente lo veo ligado al rap. Ajá. Lo veo ligado al hip hop. Y que igual son visiones particulares, o sea, tampoco sí, el hecho de que lo haya dicho KRS-One significa que entonces así debe ser y hay que creerle al man, porque pues tampoco es a ese punto, ¿no? Que de hecho creo que es una de las mayores críticas que se ha hecho alrededor de KRS-One, ¿no? Pues que mucha gente como que sigue al pie de la letra lo que dice,
A nosotros en Hip Hop Sofía particularmente nos gusta hacer mucha referencia a él porque sentimos que hay un aporte bastante sustancial, Porque ¿no? Como que el man nos pone a pensar más allá, sí, pero también es chévere cuestionarlo. Y Sí, ponerlo claro. sobre la mesa. Yo sí lo veo muy, muy ligado al rap. El concepto de MC lo veo muy ligado al rap, pues porque crecí con eso. Y sí, yo lo veo ligado a quien rapea y escribe sus letras. Más que otra cosa, es como ese conjunto de habilidades de escribir, de conectar con la gente y de interpretar sus propios escritos. Encontrar esa sanación que tanto busco en el espacio. En el aire en el que habitamos está la cura de espacio. Casio, el tiempo no está en el Casio. Casio, el tiempo no está en el Casio. Cuando otra mañana Un referente que haya marcado a JMB en lo que es ahora, como MC, ¿no? Como quien ha sido como ese ejemplo a seguir o ese referente. O de pronto hay varios, pero quizás en algún momento ya no hubo. Yo creo que van cambiando y dentro del rap han cambiado a medida que ha avanzado el tiempo. Yo qué le puedo decir, en un momento el rap de Puerto Rico llegó a nosotros y fue una vaina que nos marcó mucho en cuanto a las maneras de hacerlo, técnicamente, de las voces, de las métricas, todo esto. En algún momento también la época en que se unió Kanye West con Jay-Z, eso nos abrió mucho el espectro en cuanto a producción también, en cuanto a experimentar en lo que estábamos haciendo. Muchas vainas, hermano. Yo creo que en cuanto a la manera de ver la vida y esto también, en la música, por nombrar uno, Facundo Cabral también llegó a mí, la música de Facundo Cabral, y también me sembró muchos interrogantes. Entonces los referentes como que van cambiando a medida que pasa el tiempo y que uno va encontrando algo interesante en la música. También es una invitación a darse la oportunidad de escuchar de todo y de recibir lo bueno que le trae. En Colombia, ser rolo tiene una connotación distinta dependiendo del lugar en donde uno esté. Sí, digamos que para los rolos, y quienes de pronto nos estén escuchando en otro país, rolo se le llama pues a las personas que son oriundas de Bogotá y sus alrededores, que es como la capital de Colombia. Y obviamente pues los rolos pueden tener una visión de sí mismos, pero muchas veces en otros sectores de Colombia, sobre todo entre más alejados del centro, hay una visión quizás no tan positiva del rolo. ¿Qué significa ser rolo para JMB? ¿Y por qué? Es ser de Bogotá y ser de la manera en que Bogotá nos va moldeando, yo creo. Más que todo el concepto mío era a través de la música, porque pues, la música de Bogotá, y en mi caso el rap de Bogotá, tiene una fuerza y una energía diferente a la del rap que se hace en otras ciudades y en otros lugares del país. Entonces, más que todo, yo saqué esa canción que se llama Rolo, como para hacer un homenaje a esa fuerza que nos dio la capital, y esa fuerza y ese don como de luchar y de estar pensando en salir adelante y en no dejarnos vencer, que nos dio la ciudad y las dinámicas que maneja la misma ciudad. Entonces yo creo que es eso, es más que otra cosa, es ser de Bogotá y tener esa fuerza y esa energía dura y en muchos momentos densa de la ciudad, porque la ciudad me marcó tanto que yo en este momento hago una canción que habla de cosas tranquilas y calmadas, pero usted escucha la canción y tiene una energía densa y hay una vaina que es lo que me hace rolo y lo que expreso en las canciones, ¿no? Me marcó y me dio esa energía fuerte. I said it to myself, you only live once. Roll up, roll up, roll up. You only live once. Roll up,
Rolo, Rolo, solo se vive una vez, Rolo, Rolo, Rolo. Y precisamente You only live once, Rolo. un rolo You only live once, como Rolo. JMB, que representa, digamos, ese rap, Ser oficio no es mi rolo, ese rap crudo y puro de Bogotá, el que lo provoca. que por sí también es un referente de las calles del Garcés Navas, que pues son calles bastante bravas en la fama que tienen dentro de la ciudad. ¿Cómo un rolo termina viviendo en el campo? ¿Cómo ha sido ese proceso de dejar la ciudad y venirse a la montaña? Pues yo creo que desde eso debe venir de sangre también, porque mis papás llegaron del campo a la ciudad y de pronto uno siempre tiene como esa ilusión de volver, o cuando se iba de vacaciones o de paseo para el campo se sentía bien cuando era niño y era una vuelta diferente. Llega el momento en que a través de la música y de lo que escuchaba y de lo que leía entendía que tenía que estar en un entorno más tranquilo. A partir del nacimiento de mi hija también que quería que creciera en un entorno diferente y que aprendiera cosas diferentes que la ciudad nos niega o nos pone barreras para que no las veamos. Entonces es ese buscar la tranquilidad y buscar seguir en el proceso de lo que hablábamos al inicio, de buscar ese ego y de entenderlo y de ese quinto elemento de conocerse a sí mismo. Y la ciudad de pronto nos distrae con tantas cosas que no nos permite y no nos da tiempo de hacer eso y de vivir ese proceso. Entonces fue ese buscar la montaña y buscar la tranquilidad y la calma y buscar otro entorno también para hacer música diferente y para que las canciones, las letras, las pistas y la energía empezara a mutar hacia otro lado más tranquilo, que vaya también de acuerdo con mi edad y mi manera de ver las cosas. Hablemos de un poco de esa faceta de JMB como productor. Pues la hemos tocado un poquito, pero pues digamos que ya en términos concretos, dejando a un lado el hecho de ser un MC, ese ejercicio de ser productor, ¿cómo ha marcado la vida de JMB? ¿O definitivamente es imposible separarla del MC? Pues de pronto eso ha sido un plus ahí en mi carrera, como que ha sumado a ser MC, le ha sumado que también sea productor o que sea beatmaker, por decirlo de alguna manera, porque entiendo desde el lado del productor, entiendo qué está pensando un MC o cómo quiere sus beats el MC, y desde el lado de MC sé qué es lo que quiero también. Entonces ha sido una conexión muy bacana. Empecé como productor por la necesidad, porque en esa época no habían casi productores cuando empecé yo a producir. Siempre tenía como la curiosidad de vainas tecnológicas y cosas así, entonces pues me fue muy fácil empezar y entenderlo. Aunque, digamos, musicalmente, en este momento, yo no puedo decir que leo partituras o que sé tocar un instrumento a la perfección, pero me dejo llevar y a punta de entrenar mi oído ya como 20 años, 22 años dándole a la producción, he logrado cosas interesantes y sigo experimentando. Tampoco creo que lo sé todo, pero me gusta mucho experimentar y entender las cosas desde otros puntos de vista. Entonces yo creo que las dos cosas se han unido y se han llevado de la mano, yo creo, como productor y como MC. Grita Rolo, Rolo, grita Rolo, yeah. Grita Rolo. Alguien tiene que hacer respetar el rap de la capital. Vamos a todos. No huya para JMB. I'm back, boy. Hip Hop al Parque. ¿Cómo han sido esas diferentes experiencias, ¿no? Porque incluso yo creo que JMB estuvo hasta en la Media Torta, ¿no? Cuando Hip Hop al Parque era en la Media Torta. Después con Hueso Duro, 2011, 2014, yo no recuerdo bien, que fue invitado. 2010 y 2013. 13 fue. Solo. Y ahorita esta última aparición con Rusto,
¿Cómo ha sido esa experiencia de Hip Hop al Parque en JMB durante tantas oportunidades? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se mantiene igual? ¿Qué piensa del festival? Pues mi hermano, yo me presenté en el 98 y creo, si no estoy mal, que fue el primer Hip Hop al Parque. Un año antes como que no hubo nada y en el 96 hubo como un tortazo, algo así, si no estoy mal. Pero en el 98 fue como el primer Hip Hop al Parque en el que me presenté y fue mi primer presentación así como grande en la media torta. De ahí para acá, pues lo que usted dice, me presenté con Clan Hueso Duro también como invitados un par de veces, después solo como invitado. Me presenté este año, pues acompañé a Rusto en una canción de su nuevo disco. Mi hermano, que se mantiene en Hip Hop al Parque, se mantiene una energía muy bacana. Yo he escuchado y siempre he escuchado y siempre he escuchado que Hip Hop al Parque es peligroso, que es un ambiente denso, que es un ambiente difícil. Y a mí me parece que siempre ha sido para mí la experiencia muy bacana. Es como encontrarse con la familia, con los parceros, saludarse bien, recibir buena energía en todas las ocasiones en las que he estado. Y pues este año fui y en el backstage, detrás de la tarima, me encontré con estos talentos nuevos que están moviéndose harto ahorita. Recibí muy buenas energías de todos y nada, me acordé de cuando yo estaba empezando también y tenía esa fuerza y esa pasión y esas ganas de comerme el mundo con mi música y la vi en ellos también, en los que estaban ahí presentándose. Me pareció muy bacano. Hip Hop al Parque es una oportunidad bacana para los chinos y para las nuevas generaciones, güey. Lo malo es cuando uno se casa con eso y no quiere salir de ahí. Y así como el festival le dio la oportunidad a uno en algún momento de presentarse y de hacer parte y de mostrarse, así tiene que ser siempre y va cambiando las generaciones y va subiendo gente a presentarse y toda la vuelta. Esperemos a ver qué sigue para Hip Hop al Parque. Bacano, es un proceso chévere y ahí se está viviendo. Bacano. Vamos a hacer unas últimas preguntas. Estas van a ser como tipo paredón. Son preguntas súper puntuales y la idea es que lo responda con la menor cantidad de palabras posibles. La primera es un poco surrealista, pero bueno, también como para divertirnos un poco. Si JMB se fuera a la luna y le dijeran que solo se puede llevar 2 canciones suyas, ¿con qué canciones se iría? Yo creo que son tantas. En este momento diría que agua y aire. Una película. Luca, es de Disney, la veo con mi niña. Un libro. El poder del ahora. Un álbum que no sea suyo. Watch the Throne de Jay-Z y Kanye. ¿Hay algún featuring que esté soñando en este momento? Se me acabó de ocurrir. Conmigo mismo cuando tenía 7 años. Tremenda esa. Y bueno, pues nada, parce. Yo creo que despidámonos contándole un poco a la gente que se viene para JMB. Y si nos quiere contar un poco como de su emprendimiento, creo que está vendiendo algunas prendas en Bogotá, cómo la gente puede adquirirlas. Bueno, pues en este momento haciendo más música aquí desde la montaña. Ya llevo 7 meses viviendo acá, pero sigo muy conectado con Bogotá. Estoy haciendo música, tengo un EP que viene muy pronto con DJ 113, un parcero que es productor también. Estamos haciendo un EP, estoy trabajando en un álbum que de pronto, si es posible, saldrá este año. Quiero sacar copias físicas de un disco que saqué en plataformas que se llama La Obra y otro que se llama Victoria también, que es como un EP de 5 canciones. Me gustaría sacar como copias físicas para los coleccionistas, para los que las quieran adquirir. Tengo también una marca que se llama Slap. Sacamos gorras, sacamos buzos, sacamos camisetas a veces, pues a medida que se vayan dando colecciones vamos publicando. También estamos en Instagram y pues la distribución se hace pues para todo el país también.
se envía a domicilio. Sigo haciendo videoclips también para otros artistas. Seguimos trabajando, haciendo música, creciendo, conociéndonos para hacer música más consciente. La vida a veces nos da y otras nos quita, pero un día nuevo llegará con nuevas sonrisas. Deja ya la prisa, espera y siente que la brisa te está gritando que estás vivo. Para soñar no necesitas visa. En ocasiones hay problemas con muy pocas soluciones. Mi salida no es violenta, es escribir canciones. La tuya se esconde entre libros, partituras. Gracias a todas las personas que llegaron hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Recuerden visitar nuestra página www.hiphopsofia.com. Allí encontrarán diferentes artículos que hemos escrito alrededor de la cultura hip hop, diferentes temáticas que se escriben pensando en aportar un grano de arena a lo que es el quinto elemento en esta cultura, el conocimiento. Podrán encontrar los demás capítulos de nuestro podcast, así como también podrán encontrar el programa en Spotify, en Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube. Entonces suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo programa. It's out of control, I want you to know. Your love you should know that it saves and never lets you go. This is real hip-hop, we're gonna take it to the top. Ain't no stop, no doubt, we can do it better now. This is real hip-hop, we gonna take it to the top. What? No doubt, we can do it better now.